técnica de seguros, y siempre me he especializado en seguros de construcción y de obras, especialmente, y responsabilidad civil y todo lo concerniente a seguros de construcción. Y bueno, en esta oportunidad, siguiendo un poco la temática que se sucede en los medios con relación a este derrumbe que se produjo en Miami, y todas las consecuencias de consultas y situaciones que se dan ante una situación de esta naturaleza. Me pareció oportuno, junto con Alicia, con Cabrera, de poder analizar los derrumbes, las situaciones de derrumbes totales o parciales, y la cobertura de seguros. ¿Hay o no hay cobertura de seguros? Evidentemente, podemos pasar a la próxima slide, por favor. Bien. Ya en el año 70, yo estaba cursando el segundo año de la facultad, o sea, no me saqué en la cuenta porque son unos cuantos años, pero en la década del 70, puntualmente el 17 de junio de 1970, yo volvía de clase y sonó la radio con una terrible tragedia. Fue un derrumbe famoso que en aquel entonces cayó un edificio construido ya con varios años de terminado el edificio, un muy buen edificio, por lo menos bastante, donde albergaba muchas familias, creo que 30 o 40 familias. Es un edificio de 14 pisos en la avenida del Monte de Oca. Ese siniestro, ese derrumbe, que este edificio cayó para atrás de la línea de edificación, me causó una gran impresión. Yo estaba trabajando en una actividad aseguradora, en una compañía de seguros, y estudiando casualmente mi carrera de licenciatura de seguros. Y seguí las noticias durante mucho tiempo, porque quería saber si esto estaba asegurado, con quién la aseguraba, las compañías, digamos, todo el tema del métier de la profesionalidad que uno tenía. Lamentablemente este derrumbe sucedió luego de que la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad de Buenos Aires, en aquel entonces, en un momento había analizado una serie de denuncias que se producían en el edificio, y había ordenado la desocupación del edificio, la evacuación del edificio. Posteriormente, muchos de los propietarios del edificio hicieron otras presentaciones en la municipalidad, aparentemente hicieron un arreglito, ¿no? Con la Municipalidad de Buenos Aires, y les autorizaron provisoriamente ingresar al edificio. Eso fue terrible porque a la noche prácticamente habían ingresado unas 10 familias nuevamente al edificio, y alrededor de las 9, 10 de la noche el edificio cayó, se desplomó integralmente, matando a 20 personas. Lamentablemente, no solo murieron las personas que estaban ocupando el edificio, sino también los que estaban en el vecindario, que eran linderos atrás. Bueno, pasamos al otro slide. Esta situación, pasamos al otro diapositiva. Esta situación, como le digo, genera una serie de análisis con relación a los temas de los derrumbes. ¿Cuáles son las causas normalmente que uno puede enumerar por el cual se pueden producir estos colapsos parciales o totales? Bueno, por riesgos naturales, que pueden ser terremotos, tsunamis, inundación, huracanes, avenidas; por acciones de tercero, impacto de vehículos terrestres, acciones dolosas como el terrorismo, incendios, explosiones en linderos. Eso en los edificios ya construidos, y en los edificios o las obras en construcción,
la generalidad de los derrumbes se producen por impericias, por negligencia, por mala praxis de los proyectos, por problemas de suelo o por materiales defectuosos. Y por el paso del tiempo, que acá vemos el tema de la corrosión, las grietas, vibraciones, falta de mantenimiento. Y en todo esto, la concausa, que es una situación de o paso del tiempo o una combinación de todo este tipo de posibilidades para que se produzca un colapso. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Acá vamos a ir un poco más rápido con las diapositivas. Acá tenemos derrumbes varios por el tema de terremoto. Esto es México. La próxima, por favor. Tsunamis como la que sucedió en Japón, ¿sí? Donde se generan todo tipo de daños, tanto en la infraestructura de la ciudad como derrumbes de casas. La próxima, por favor. Inundaciones o avenidas también, que genera graves consecuencias en el momento de la inundación o posteriormente cuando se socavan los terrenos. La próxima, por favor. Y en los hechos de acciones de tercero, impactos de vehículos terrestres o aéreos o acciones terroristas o dolosas, y incendios o explosiones linderas. Acá particularmente, te recordarán esta foto, triste esta foto, generó daños por más de 10.000 millones de dólares. Las compañías de seguros pagaron 3.500 millones de dólares. Tendrían que haber pagado, o podrían haber pagado 7.000 millones de dólares. Pero ¿qué sucedió? La contratación de este seguro por parte del consorcio que alquiló, que tenía estos edificios se alquilaron al consorcio del puerto de Manhattan, de Nueva York. Y se hizo un comodato para esta empresa. Y el asegurado, que eran las Torres Gemelas, contrató una póliza de seguro por 7.000 millones de dólares, pero con un límite por evento de 3.500 millones. Ahí se empezó a generar un gran conflicto jurídico, que fue, ¿qué fue? ¿Un evento o un solo evento en la acción terrorista o dos eventos porque se estrellaron dos aviones? Finalmente la Corte de Nueva York, luego de un año de conflicto y de análisis del tema, si bien la orden terrorista fue una sola, pero se consideraron dos impactos. Por lo tanto, se efectuaron dos impactos, pero la orden del terrorismo fue una sola, o sea, la acción fue una sola, con dos motivaciones directas. Esa situación hizo que al generarse una sola acción, el límite por acción que se estaba planteando era de 3.500 millones de dólares y las compañías aseguradoras pagaron hasta 3.500 millones de dólares. Obviamente no se volvió a construir el edificio y no alcanzó para pagar a las víctimas, más allá de los seguros particulares que cada uno de los copropietarios de los edificios demolidos o caídos hayan tenido. En este caso se perdieron, el costo de este siniestro fue de 10.000 millones de dólares, se calcula al final del año, entre los gastos de remoción, los gastos de vidas y los juicios que se generaron en este tema. La próxima slide, por favor. Este es un siniestro muy reciente, si bien no es un siniestro chico, sí tristemente trágico también, porque a principios de este mes en Mar del Plata se produjo la explosión de una caldera de una fábrica lindera,
y el edificio cayó, y la parte de la medianera y parte del techo cayó sobre el edificio lindero, produciendo la muerte de una persona y heridas al resto de las personas. Evidente, acá vemos el caso de una explosión en lindero que afecta a una vivienda. La próxima, por favor. También un hecho de... Recordarán en este caso el derrumbe de la calle Bartolomé Mitre al 1200. Este siniestro sucedió por efecto de unas excavaciones que se estaban haciendo en forma lindera y generó el derrumbe del edificio lindero, un edificio viejo lindero, bueno, como este tipo de casos, hubo muchísimos casos en Buenos Aires. El primer, a partir de no de este caso, sino del caso de la demolición de un edificio en la calle Mendoza, que era un gimnasio, que cayó, que se derrumbó el gimnasio. A partir de ahí la Ciudad de Buenos Aires tomó medidas muy serias, que fue exigir a todos los demoledores o excavadores o constructores de edificios nuevos una póliza con una cobertura mucho más amplia, una cobertura muy amplia que diseñó la Ciudad de Buenos Aires y que los aseguradores para poder vender este producto lo ofrecieron tal cual lo requería la Ciudad de Buenos Aires. Es un seguro de demolición, excavación y construcción con responsabilidad civil y cubre también, y a partir de este tipo de seguros se pudieron dar soluciones sobre todo a daños linderos y a infraestructura edilicia, a infraestructura urbana. Por favor, el próximo edificio. El próximo slide. Este es el derrumbe que se generó en Cespeña, sobre la colectora de General Paz. Fíjense en ustedes que este derrumbe fue un hecho milagroso, porque el constructor hacía como 7 años que estaba construyendo este edificio y no lo terminaba. Ya estaba a punto de inaugurarse el edificio, a punto de ir a ser ocupado, cuando de repente una noche se colapsa todo el edificio. La diferencia de estar cubierto o no estar cubierto, en este caso lo dio una avenida, ¿sí? De un lado de la General Paz no estaba cubierto, como fue en caso de Cespeña, y del otro lado de la General Paz hubiese tenido cobertura, porque esta obra en construcción hubiese tenido la obligatoriedad de la Ciudad de Buenos Aires de estar cubierta tanto en los daños en los daños que afectan a todo riesgo de construcción, a los que afectan a la obra, como los daños a terceros. Por suerte, acá no hubo daños a terceros importantes, algunos daños menores a automóviles que estaban cerca de estacionamientos. Pero uno de los puntos más importantes de esto, porque el constructor es muy importante en la zona de Cespeña, uno de los temas importantes cuáles fueron las causas que generaron este derrumbe. Acá se habla de una socavación de los cimientos a consecuencia de la construcción de la colectora y de la General Paz, que desviaron los niveles freáticos que corrían sobre el borde de la General Paz y y afectaron los niveles freáticos de donde estaba el subsuelo, donde estaban los asientos de este edificio, que generó la hecatombe esta. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, en esta foto es una foto bastante emblemática, que muchos la habrán visto, sobre todo los profesionales la habrán visto en algunas publicaciones. Este es un edificio en China que cayó para atrás. Si ustedes pueden observar los cimientos de este edificio, que son pilotes que realmente merecen un análisis bastante exhaustivo, pero que denotan una cierta precariedad en lo que hace a sostener un edificio de esta magnitud. Este edificio se produce la causa a consecuencia de una excavación que se da en la parte trasera del edificio y el amontonamiento del material en la parte delantera.
por lo tanto hubo una presión, una compresión del suelo y generó los cortes de los pilotes y la caída del edificio en la etapa de construcción y sin daños personales. Acá hay una mezcla muy importante de movimientos de suelo, pero fundamentalmente de praxis constructiva. Vamos al otro slide, por favor. Bueno, y por último, en lo que hace a fotos, estamos viendo el derrumbe de la Champagne Tower Sur, que es lo último, lo gran mediático derrumbe que produjo en Miami, y que se llevó 97 muertos, y la atención de todo el mundo. La atención de todo el mundo porque nadie se esperaba que en Estados Unidos podría llegar a suceder una tragedia de esta magnitud. Nosotros hemos tenido tragedias de magnitud similar, como ha sido el caso de la AMIA, pero siempre por efectos de acciones o el caso de la Embajada de Israel, que fueron por efectos del terrorismo, ¿cierto? De explosiones por terrorismo, o algún otro siniestro que hemos tenido en la calle, en la avenida Las Heras, también por una explosión de una estación de servicio hace ya muchos años. Pero esta característica de este edificio, que se lo veía impecable, pero que evidentemente tenía sus lados oscuros, y esos lados oscuros estaban casualmente en donde se vio claramente la falta de prevención por parte de los administradores del edificio. Para ver un poco el tema de causas, que se comenta, obviamente que las causas finales van a tardar bastante tiempo en definirse, porque está en el proceso judicial, va a tardar mucho tiempo para definirse las razones definitivas, pero se estiman por los profesionales que han dado su opinión en el tema, que se genera varios aspectos. Primero, es un edificio que tiene 40 años de antigüedad y que tenía que activarse un procedimiento de revisión por parte o se había activado un procedimiento de revisión de este tipo de edificio por parte del condado de Miami, la administración, que era un consorcio, o sea, el administrador de este edificio era el consorcio formado por los propios propietarios, y armaron una asociación del emprendimiento, tenía que haber desarrollado una serie de medidas de mantenimiento, la cual no las había empezado, pero que sabía que existían porque un año anterior se había hecho un informe y sabían que había graves problemas de subsuelo, de estructuras y de filtraciones de agua. A la suma de los problemas visuales que se habían visto, porque se inundaban las cocheras, tenían filtraciones las paredes de la cochera, tenía problemas las piscinas, con filtraciones también. Se había producido también, en la década del 40, se había permitido, como esta zona era una zona de playa, se había permitido que las excavaciones, que los materiales de construcción fuesen arena de playa. Obviamente, construir con arena de playa, sin duda, es como dormir con el enemigo, porque la arena de playa tiene alta salinidad y afecta, corroe en el tiempo, corroe los hierros de las estructuras. Por lo tanto, otra de las razones que posiblemente sea causales es la mala utilización de materiales defectuosos, o que en el tiempo se producen grandes defectos estructurales. Otra de las razones que plantean o que suman a este derrumbe fue la construcción de un edificio, de un condominio muy grande al lado, vecino a que es se llamaba exactamente, se llama el
87 de un edificio que se hizo bajo la base de Pilotes y que durante su construcción generó denuncias por vibraciones, por vibraciones en el edificio. Por lo tanto, puede estimarse de que entre las vibraciones, los problemas de corrosión, los problemas de fisuras, etcétera, etcétera, haya debilitado toda la estructura de este edificio. Hablemos un poquito de plata, de qué se trata esto. La Corte de Miami viene informando de que posiblemente tenga una disponibilidad para indemnizaciones de 150 millones de dólares, de los cuales sería 30 millones de dólares por la existencia de un seguro del edificio, 18 millones de dólares por otro seguro de responsabilidad civil que tendría el edificio también, y 100 millones de dólares que sería el resultado de la venta del terreno. Ahora, analicemos a estos 150 millones de activos como para poder indemnizar los daños a la gente. Podemos encontrarnos de que adicionalmente es obligatorio en Estados Unidos que cada consorcista tenga un seguro por su patrimonio propio. El edificio tiene que asegurar su patrimonio común. Normalmente el patrimonio común de un edificio es aproximadamente el 70% del valor real del edificio y el 30% se considera como bienes propios de cada uno de los consorcistas, porque en el 70% están todos los halls, todas las medianeras, estructuras, escaleras, ascensores y servicios generales y cañerías generales. Y los propios, estamos hablando de divisiones internas y la parte del servicio propio de cada uno de los edificios. Bien, ahora hablamos de 150 millones más seguros individuales por 700.000 pesos. Ahora, cantidad de copropietarios van a demandar a la administración porque se han perdido 97 vidas, ¿sí? Con niveles de costo, niveles de evaluación de vida muy distintos, porque normalmente eran turistas, eran gente de alto poder adquisitivo, y por lo tanto las demandas de por vida van a ser por vida solo por las causas derivadas de la muerte de una persona, pueden ser multimillonarias. A eso hay que descontarle también los gastos de remoción de escombros que hizo el condado, que hizo la municipalidad. Tengamos en cuenta que los gastos de demolición y la remoción de escombros tardó 8 semanas, ¿sí? Y pueden ser evidentemente millonarias y la ciudad lo querrá cobrar en el juicio. A su vez, tenemos que tomar en cuenta que el seguro de responsabilidad civil para aquellos que han alquilado o los propietarios que se vieron afectados por la negligencia o por los actos que la administración los ha dejado sin el edificio, evidentemente en Miami es obligatorio que el administrador sea un administrador profesional o se forme una asociación civil como administrador del condominio. Todos deben sacar un seguro de praxis por la actividad que desarrollan. En este caso, el seguro de praxis es de 18 millones de pesos. No creo que vaya a alcanzarle para mucho. Bien, como ustedes pueden ver, dividimos el problema en... Pasamos al otro slide, por favor. Dividimos el problema de derrumbes en dos tipos de características principales. Los seguros, los derrumbes que afectan, el otro por favor, los derrumbes que pueden afectar a obras en construcción, no, en el anterior, por favor, en el anterior. Los seguros que pueden afectar a obras en construcción
y los seguros que pueden afectar a edificios ocupados o edificios entregados o en operación. Para ubicar la cobertura de derrumbe o el riesgo de derrumbe en un seguro, en el todo riesgo de construcción, en los seguros de obra, es común encontrarnos con algún tipo de derrumbe parcial, en general parcial, sobre el monto de la obra. El seguro de todo riesgo de construcción cubre esa situación, excepto que tenga alguna, o esté dentro de las exclusiones puntuales que ahora vamos a ver. También el seguro de todo riesgo de construcción normalmente va acompañado de un seguro de responsabilidad civil, el cual nosotros como asesores de seguro recomendamos que sea de una suma importante. Normalmente los aseguradores admiten sin costo adicional, cubrir la responsabilidad civil hasta un 30% del valor del valor de la obra en construcción, del valor total del contrato en construcción. La suma asegurada de responsabilidad civil y la suma asegurada de obra es absolutamente importante, y vamos a verlo específicamente luego, pero es fundamental al momento de solicitar a un asegurador la prestación en caso de un siniestro. Tiene que ser suficientemente abundante y suficientemente y con las coberturas adicionales que correspondan. También en los seguros de obra es responsabilidad del director de obra, el representante técnico, puede ser imputado por su responsabilidad civil profesional. Y en este punto, esos profesionales pueden contar con una cobertura de responsabilidad civil que los ampare en caso de alguna error o omisión o problema de praxis en la dirección de la obra. En el segundo grupo de posibilidades, que son los edificios en operación, las coberturas son un poco más escuetas, o sea, no hay tanta posibilidad de cubrir el derrumbe, sobre todo por el paso del tiempo y el vicio propio. Los riesgos de derrumbe se pueden dar dentro de los seguros integrales, de consorcio, como efectos de explosiones, impacto de vehículos aéreos, explosiones, incendios, ¿sí? O sea, como causa de la cobertura principal. Esta cobertura principal va a ser, por ejemplo, incendio, rayo, explosión, daños por huelga, por vandalismo, por terrorismo, por impacto de vehículos terrestres o vehículos aéreos. En esa situación, las consecuencias de derrumbe van a estar cubiertas, pero no van a estar cubiertas las consecuencias de derrumbes por el paso del tiempo, por errores, por vicio propio o por errores o por fallas constructivas de materiales defectuosos o diseños defectuosos de la obra. En este punto nosotros incorporamos siempre a los seguros de edificios de los consorcios, lo hacemos de motus propio, incorporamos la cobertura adicional de derrumbe. La cobertura adicional de derrumbe permite que en caso de algún derrumbe parcial, como la caída de un balcón, la caída de una cornisa, puede ser afectada la cobertura y también, por supuesto, la cobertura de la responsabilidad civil del consorcio. Obviamente, las pólizas integrales de consorcio incluyen la póliza de responsabilidad civil que cubre los daños que pueden producirse a terceros, inclusive consorcistas, y también a blinderos. Vamos a pasar, es muy importante que los administradores de consorcio es obligatorio que tengan una póliza de responsabilidad civil profesional. Perdón, no es obligatorio, ellos son responsables profesionalmente de la actividad de administración. Y es importantísimo que cuenten con una póliza de responsabilidad civil, porque en caso de que sean demandados por cualquier circunstancia
de su mala praxis u omisiones, errores u omisiones en la conducción y administración de la administración del edificio, la póliza de responsabilidad civil, a través de un asegurador profesional, le estaría dándole la cobertura necesaria. Pasamos al próximo diapositiva. ¿Cómo se cubre el todo riesgo? En la cobertura de todo riesgo construcción, la cobertura es muy amplia. Desde ya cubre todos los riesgos que no estén expresamente excluidos, pero fundamentalmente cubre los daños, se divide en los daños materiales a consecuencia de daños tenúricos, como temblores, maremotos, terremotos, todo lo que haga causados por problemas del tenúrico, de terremotos, etcétera, etcétera. También se cubre, en el amparo C, cubre los daños climatológicos, como los huracanes, los ciclones, los desbordamientos del nivel de agua, enfangamiento, hundimiento, terreno, desplazamiento de terreno a consecuencia de exceso de lluvias y inundaciones. El amparo D, que es, va a cubrir todos los riesgos que puedan sucederse por efecto en la etapa de mantenimiento de una obra que está en construcción. El E y el F cubren la responsabilidad civil, que pueden dañar a terceras personas, y la E a cosas de terceras personas, como linderos, como transeúntes, vehículos, y los daños del amparo F, que cubren la responsabilidad civil por lesiones o muertes a terceros. En el caso, como bien decíamos, estas situaciones se dan dentro de la cobertura del todo riesgo, que cubre cualquier causa no expresamente excluida, ¿sí? Y muy importante en el todo riesgo construcción, una buena cobertura del amparo G, que es los gastos de desmontaje, de remoción de escombros que sean necesarios después de un siniestro de obra. Las pólizas de incendio de edificios de construcción también cubren gastos de remoción de escombro y limpieza de obra. Y es muy importante porque es un gasto muy, muy grande el que se produce cuando hay un colapso o una demolición a consecuencia de la orden gubernamental. Pasamos a la próxima, por favor. ¿Qué se excluye perdón? ¿Qué se excluye en estas pólizas de todo riesgo? Se excluye la culpa grave, en las pólizas de todo riesgo construcción fundamentalmente se excluye la culpa grave del asegurado o del representante técnico. O sea, cualquiera que pueda generar por culpa un daño culposo, una colisión, algún siniestro en una obra, va a estar cubierto. Pero si este daño por culpa grave, por negligencia grave, lo genera el director de obra o el representante técnico, está expresamente excluido. También se excluyen la guerra, el terrorismo, la huelga y el vandalismo. Siempre estamos hablando de obras en construcción. Los riesgos nucleares, el error de diseño, los materiales o mano de obra defectuosos. Esto es muy importante porque si no se cubre específica, esta exclusión es una exclusión general, la cual se puede cubrir específicamente. El asesor de seguros debe decirle, vamos a ponerle la cobertura de error de diseño, mano de obra defectuosa o materiales defectuosos. ¿Por qué? Esta cobertura no cubre específicamente el objeto mal diseñado o mal fabricado o mal construido, sino cubre las consecuencias de ese error de construcción o de error de diseño. Ejemplo, yo tengo una viga, la cual la diseñaron mal diseñada, cuando la construyen, la montan y la viga cae,
La viga que está mal diseñada no está cubierta, pero sí las consecuencias de la caída de la viga en el resto de la obra, ¿sí? Tampoco están cubiertas las reparaciones provisorias en las pruebas y fundamentalmente no están cubiertas la confiscación por orden gubernamental. Esto es importante en lo que hemos pasado, sobre todo el año pasado, con el tema de la cuarentena. Por el tema de la cuarentena, yo publiqué en la página de Cavera un artículo casualmente sobre los efectos de la cuarentena en las obras, que hacían que las obras fueran totalmente abandonadas porque ningún personal podía quedarse en obra, ni siquiera el sereno. Por lo tanto, estaban al arbitrio de que una gran inundación, una lluvia importante podría haber afectado las obras o un vendaval haber afectado las obras. Por suerte, esta cuarentena fue acompañada de buen tiempo, de relativamente buen tiempo, que no afectó grandemente las obras. Hubo un montón de robos, pero no fueron cosas mayores. Pasamos a la próxima diapositiva. En las coberturas integrales de consorcio se cubre la acción directa de incendios, rayo, explosión, daños materiales a consecuencia de efectos de huelga o vandalismo, terrorismo, impacto de vehículos terrestres o aéreos, de terceros, ¿sí? O sea, normalmente los derrumbes, volviendo al tema de derrumbes, se producen por alguna de estas situaciones. Un incendio que debilita las bases o que debilita la estructura, una explosión, un rayo que también puede afectar la estructura, o daños materiales de consecuencia de una acción terrorista, como pasó en AMIA o pasó en la Embajada de Israel, o el impacto de un vehículo terrestre, como es que la colisión de un vehículo, de un micro, de un camión sobre un edificio, donde se cae el edificio a consecuencia de que, sobre todo esto pasa en las pequeñas casas. También esta póliza cubre la responsabilidad civil hacia terceros y hasta linderos. Estas pólizas integrales del consorcio incluye la cobertura de daños a linderos. Esta es una cobertura muy importante y la suma asegurada tiene que ser realmente importante, porque la verdad es que muchas veces hablando mal del puerto se pijotea las sumas aseguradas pensando que se ya está haciendo economía, la cual puede ser muy cara al momento de tener un siniestro. Y tengan en cuenta que la responsabilidad civil no es algo que se resuelve de un día para el otro, ni de un mes para el otro, ni de un año para el otro. Normalmente estos casos pueden llegar a tardar mucho tiempo y la inflación de nuestro país, la característica económica financiera de nuestro país, hacen de que lo que hoy la suma asegurada, como no se actualiza, una vez fijada la suma asegurada no se actualiza automáticamente, al momento que haya que pagar el siniestro nos vamos a encontrar con una suma absolutamente desactualizada y que la diferencia la va a tener que poner el propio asegurado. Dentro de estos integrales de consorcio también se pueden asegurar, o se asegura normalmente también robo de cámaras, matafuegos, etcétera, cristales, daños por agua, daños menores prácticamente dentro de la cobertura integral. Sí, lo que recomendamos es la incorporación de la cobertura adicional optativa de derrumbe, que es una cobertura adicional y optativa. Pasemos a otra diapositiva, por favor. Significa de que hay que solicitarla. Normalmente si uno no pide la cobertura de derrumbe no se la van a dar. Por lo tanto, es importante. ¿Qué cubre esta cobertura adicional de derrumbe? Como decíamos, no es una cobertura automática, es por requerimiento del asegurado. Amplía la cobertura de incendio, o sea, es una ampliación de la cobertura de incendio, no de la suma asegurada, sí de la cobertura original de incendio a las posibilidades de que exista un derrumbe parcial o total de un edificio. Parcial puede ser, obviamente, un balcón, una cornisa o alguna parte de la estructura o una medianera.
excluye siempre el vicio propio, siempre excluye el vicio propio del edificio. No hay coberturas para cubrir el vicio propio, no existe la cobertura para amparar el paso del tiempo y la falta de mantenimiento sobre un edificio. Por lo tanto, siempre tengan en cuenta que todas las coberturas que hay en plaza, inclusive las más completas como son las de todo riesgo de construcción, no cubren el vicio propio del... si hay una consecuencia por la cual su origen es el vicio propio de la cosa, no está cubierto. Esta póliza también cubre los gastos de atenuación o de evitar la progresión de un derrumbe, como gastos de apuntalamiento por orden gubernamental, gastos de salvamento, de evacuación y los gastos de demolición y destrucción o demolición por orden de la autoridad competente. Pasamos a la próxima ley. ¿Qué se excluye en esta póliza? La póliza de derrumbe va a excluir excavaciones o demoliciones no autorizadas en el edificio. Muchas veces se hacen, muchas veces no, pocas veces, pero pueden hacerse excavaciones para hacer una pileta de natación, para algún tipo de movimiento, la cual tiene que estar previamente autorizada por el asegurador. Igualmente, no cubre las demoliciones o excavaciones de los linderos, aunque el consorcio no tiene nada que ver con las decisiones de los linderos. En cuanto se entera de que hay una demolición o que hay una excavación, debe informar a la compañía de seguro para que la compañía de seguro pueda ratificar su deseo de continuar con la cobertura. Tengan en cuenta que el contrato de seguro es un contrato en donde ambas partes pueden rescindirlo. La compañía tiene tiempo para rescindirlo, tiene 15 días de preaviso para poder rescindir el contrato. Por lo tanto, en el caso de que hubiese una demolición, una excavación en uno de los linderos, uno se le avisa a la compañía y la compañía generalmente puede hacer una inspección, puede pedir alguna medida adicional, pero normalmente da cobertura por esta situación. Pero hay que avisarla. Si uno no la avisa, se encuentra de que no tiene cobertura. ¿Qué no cubre esto? Tampoco cubre gastos consecuenciales como el cambio de la necesidad de obtener otra vivienda. No cubre destrucción y o demolición ordenada por peligro de haberse producido previamente, sin haberse producido previamente ningún derrumbe. O sea, la demolición que le pide el gobierno o la autoridad municipal en caso de que requiera porque está mal construido, porque no cumplió la norma de construcción. Ejemplo, hay un caso ahí en la avenida Kramer, en donde la autoridad solicitó que se derrumbe los tres pisos los tres últimos pisos porque no se había adecuado o se había construido, fue la normativa que se le había dado al constructor. Bueno, este tipo de demoliciones no están cubiertas y también igualmente si llegara a haber en el edificio anomalías que se detectan y que se ordena la demolición del mismo sin que se haya producido el derrumbe, no está cubierto. Y obviamente, volvemos a repetir, el vicio propio o los daños ocultos tampoco están incluidos en las coberturas. Pasamos a la próxima, por favor. Acá vimos las causas y las coberturas, pero uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, fundamentalmente cuando se hace la contratación del seguro en los todo riesgos de construcción, en los seguros de obra, y en lo que hace a los seguros de consorcio por parte de los administradores, es la correcta suma asegurada. La suma asegurada es digamos, si la cobertura es el corazón de
de una póliza de seguro, la característica de la cobertura. La suma asegurada es como el cerebro. Si yo no tengo cerebro, no, no voy a poder resistir, mi corazón no va a resistir en caso de un siniestro. Y la suma asegurada es fundamental que represente la realidad del costo de una obra, de una inversión. En el caso de la suma asegurada, en el caso de una obra en construcción, se considera contractualmente para las obras que es la sumatoria de los valores de los contratos de obra más los materiales, insumos y equipamientos puestos en la obra, impuestos y gravámenes aduaneros, etcétera, etcétera. Todo eso da el valor total del contrato. Ese valor de tu contrato tiene que estar actualizado en el tiempo, porque normalmente se establece el valor del contrato en el momento de la firma, pero muchas veces esa firma sucede 6 meses, un año después. La obra inicia 6 meses, un año después, porque hay que presentar los papeles, la documentación, etcétera, etcétera. En este país, 6 meses después, un año después, significa 20 o 30% de devaluación de la suma asegurada. Por lo tanto, en caso de que tengamos un siniestro, nos vamos a encontrar con una situación de fracaso, de haber sido estafados por la compañía de seguro, porque la compañía de seguro nos va a hacer una quita muy importante que ahora lo vamos a ver próximamente, en el próximo slide. Pero la responsabilidad civil también es hasta la suma que se designe. Por lo tanto, como yo le digo, en las pólizas de todo riesgo de construcción, hasta el 30% del valor total del contrato puede ser asegurado sin costo adicional. Por lo tanto, si yo tengo una obra de 100 millones, puedo tomar una póliza de 30 millones de responsabilidad civil, y esa cobertura de responsabilidad civil de 30 millones va a ser una razonable suma, y no va a tener costo adicional. Para los integrales de consorcio, para los edificios en operación, la suma asegurada es el valor de reposición del edificio. O sea, normalmente el consorcio fija una suma asegurada de tantos millones de pesos. Pero ¿cómo se toma el valor de reposición? Bueno, se toma como el valor del metro cuadrado de construcción, multiplicado la cantidad de metros cuadrados que tiene, restándole el terreno, ¿sí? En este caso, hay que tomar en cuenta de que el administrador tiene obligación de contratar una póliza de todo riesgo, una póliza integral de consorcio en valores de reposición, con valores de reposición. Por lo tanto, ese valor de reposición lo va a tomar por las partes comunes. Por lo tanto, es un edificio de 1.000 metros cuadrados que vale 80.000 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de un edificio de 800 millones de pesos, 800 millones de pesos. El 70% de ese edificio va a ser valoración común y el 30% individual. El administrador va a estar obligado a asegurar ese 70% obligatoriamente. Normalmente no lo hacen o se desactualiza, por lo tanto es muy importante, y acá es un consejo como asesor de seguro, muy importante que los consorcistas controlen perfectamente, permanentemente al administrador, le exijan la póliza para ver si tiene la cobertura de derrumbe, si tiene las coberturas adicionales, lo hagan ver por un especialista, el seguro, y que las sumas aseguradas representen permanentemente, o por lo menos 1 o 2 veces al año, que se verifique que la suma asegurada represente el valor de reposición de ese edificio. Pasamos al otro diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema de la suma asegurada? Porque los contratos de seguros, que son una sumatoria de cláusulas, tienen lo que se llama cláusula de prorrata. La cláusula de prorrata es que el valor asegurado debe ser igual al valor de la reposición al momento del siniestro, ¿sí? O sea,
es condición de la póliza que el valor asegurado sea el valor de reposición al momento de siniestro, sea tanto en una obra en construcción como en un todo riesgo, en una integral de consorcio. ¿Cuál es el ejemplo de esto? La forma de cubrir correctamente es que si el valor de un contrato o de un edificio son 100 millones, la suma asegurada declarada al asegurador son 100 millones, en caso de siniestro, un siniestro parcial de 2 millones de pesos, la indemnización antes de la franquicia, porque siempre en el todo riesgo de construcción tiene una franquicia, va a ser de 2 millones de pesos. O sea, no va a haber desmérito por infraseguro, por problemas de la suma asegurada baja. ¿Qué es incorrecto? Si yo tengo una suma asegurada, si yo tengo un valor de contrato de 100.000 pesos y la suma asegurada que tengo es de 50 millones de pesos, perdón, la suma asegurada, el valor del contrato es de 100 millones y la suma asegurada es de 50 millones, yo he asegurado el 50%, ¿sí? Si yo tengo un siniestro de 2 millones de pesos, como en el caso anterior, el asegurador me va a abonar, menos la franquicia, me va a abonar el 50% de mi daño. O sea, me va a pagar 1 millón de pesos. Eso es la cláusula de prorrata. Por lo tanto, porcentaje más, porcentaje menos, el demérito que puede producirse en el caso del siniestro con una cobertura desactualizada puede ser absolutamente importante. Pasamos a la próxima ley, por favor. Bueno, todos los seguros de todo riesgo de construcción tienen, y de responsabilidad civil tienen franquicias. La franquicia es la parte donde el asegurado participa en todo y cada siniestro. Normalmente son porcentajes de la suma asegurada que debe ser requerida por el asegurador en caso de un siniestro. Normalmente los motivos que se dan para la existencia de la franquicia es que el asegurador no reciba siniestros menores, siniestros pequeños, y que si en el caso de recibir tantos siniestros pequeños, evidentemente el costo debería ser mucho más grande que el que se está cobrando. En el caso de responsabilidad civil, normalmente también se hace una suma, un porcentaje de la suma asegurada como franquicia. Normalmente va entre el 1% hasta el 5%, no es un porcentaje muy alto, pero siempre lo que permite es que al asegurador exigir al asegurado que cuide, que proteja el bien y que tenga cuidado con las medidas de prevención. Vamos al otro slide, por favor. ¿Qué cubre una póliza de responsabilidad civil? Sea en una póliza integral, sea en una cobertura de todo riesgo de construcción con cobertura de responsabilidad civil, o sea una póliza específica de responsabilidad civil. La póliza cubre la indemnización que se le deba a un tercero, o sea, el asegurador mantendrá indemne al asegurado. El asegurado es el que va a generar el daño culposo, hasta la suma asegurada. Pero no solamente va a pagar la indemnización, va a darle el asesoramiento de la asistencia legal, civil y penal. ¿Por qué penal? Penal es porque si en caso de ser imputado penalmente y ser responsable penalmente del delito que de la culpa que se le aplica, la demanda civil va como por un tubo, evidentemente no tiene ningún derecho a defensa. Por lo tanto, el asegurador da asistencia civil y da asistencia penal para solucionar este problema, para solucionar o para atenuar el reproche. Normalmente los reclamos se llegan en etapa de mediación a solución, porque en general no se llega a una etapa judicial, normalmente se llega a arreglar antes, ¿sí? Incluye también los gastos y costas judiciales y extrajudiciales. Y como decíamos en el caso de Miami, no solamente van a tener que pagar
importantes sumas aseguradas por daños, remoción de escombros, indemnizaciones, sino también por las costas de los abogados de las partes que normalmente son porcentajes muy altos. Bueno, acá es muy importante, por esto le digo que la suma asegurada que se elija es realmente importante. Dentro de este contrato de seguro hay una cláusula que dice que cuando el asegurador deposite judicialmente la suma asegurada y más gastos devengados hasta el momento, dejará al asegurado la dirección exclusiva de la causa, liberándose de gastos futuros. O sea, si yo tengo una demanda de 10 millones de pesos y mi suma asegurada es 1 millón de pesos y las posibilidades de defensa son mínimas, el asegurador tiene el derecho de depositar en el juzgado el millón de pesos más los gastos jurídicos que se hayan demandado hasta ese momento, que se hayan generado hasta ese momento, pongámosle 100, 120, 200.000 pesos más, se va a pagar 1 millón más los gastos legales, deposita y da por cumplido su contrato de seguro. Y se retira de esto. Se retira de la dirección del juicio, dejándole el juicio al damnificado. Por lo tanto, el damnificado va a tener que responder por los 8 millones, por los 9 millones restantes, más los gastos legales que corresponden. Esta situación se dio mucho en la década del 80 y de los 90, cuando muchas compañías de seguros quebraron. Muchas de las compañías se sacaron sus pasivos judiciales depositando una mínima suma en los juicios y retirándose del juicio. Pero ¿cómo se retiraron? Se retiraron en el expediente, sin comunicarle al asegurado su decisión de retirarse. Por lo tanto, al momento de la sentencia, el asegurado se dio cuenta de que no tenía abogado, que no había contestado los requerimientos del juzgado ni de la contraparte, y que se encontraba con una sentencia de pago y sin asegurador a la vista. Por eso es muy importante que en caso que la suma asegurada de responsabilidad civil sea importante y que en caso de siniestro con una reclamación jurídica se siga estos casos consultando con el asegurador en qué etapa está, solicitándole, requiriéndole información con relación al expediente o visitando directamente el expediente. La próxima, por favor. Bueno, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, los administradores tienen que ser personas profesionales. Tienen que ser profesionales y en el caso de la ciudad de Buenos Aires y que en la provincia también son obligatorios la contratación de profesionales administradores. Esto está dado en la provincia de Buenos Aires por la ley 14.701 y esta misma ley le da todas las atribuciones al administrador y las obligaciones que tiene el administrador. Yo rescaté del artículo 8, que son de las obligaciones que tiene el administrador, algunos 3 puntos que son sumamente importantes y que debe conocer los consorcistas, los propietarios de los inmuebles. El inciso C dice, es obligación del administrador asegurar el inmueble contra incendio, responsabilidad civil y la ART, los riesgos de trabajo, los riesgos del personal que trabaja en el... No especifica la condición de asegurar el incendio y la responsabilidad. Por lo tanto, es importante que las comisiones, las comisiones internas de los consorcios, o sea, el que controla al administrador, verifique muy bien con su asesor, con el asesor de seguros, las condiciones que el administrador ha contratado el seguro. Porque como el administrador muchas veces, con intenciones de bajar los costos de las expensas, a veces para subir su honorario, digo dentro entre comillas, pero con el objeto de reducir los costos de las expensas que normalmente se ven incrementados por el incremento de sueldo, los costos fijos, las luz, los incrementos de servicios, etcétera, etcétera, toma sumas aseguradas muy básicas para el edificio.
no da coberturas adicionales como la de derrumbe en este caso que nos trae esta charla. No le pide, no requiere una actualización de las sumas aseguradas, muchas veces manteniendo a través del año la misma cobertura, la misma renovación de cobertura sin actualizarla. No toma en cuenta las sumas aseguradas de la responsabilidad civil, hacia los daños a linderos o a terceros. Tengan en cuenta que si una maceta cae sobre un lindero y le perfora el techo, el responsable no solamente es el dueño de la maceta, si lo encuentran, si no lo encuentran, es el consorcio el responsable. Por lo tanto, es muy importante que las sumas aseguradas y que la cobertura de responsabilidad civil sea la adecuada. El ítem I dice denunciar a las autoridades sobre las situaciones antirreglamentarias de obras ilegales, etc. O sea, el administrador tiene obligación de denunciar obras que hagan sus inquilinos, por ejemplo, en patios interiores, que pueden hacer en los balcones, o que pueden sobrecargar terrazas o balcones, denunciarlas a las autoridades. Y el punto J, atender, especialmente el punto J, dice atender a la conservación de las partes comunes y a la seguridad del edificio, capacitando al personal en la seguridad y en el riesgo de trabajo. Pero específicamente es una obligación del administrador atender la conservación de las partes comunes y la seguridad del edificio. Esto fundamentalmente, ¿qué significa? Que si él desatiende la conservación del edificio o no atiende la seguridad del edificio, está cometiendo una omisión que es donde es civilmente responsable. Por lo tanto, cuando uno contrata un administrador, es mi tip, mi reconsejo, es que normalmente independientemente de que se lo controlen los costos, en las facturaciones, que se lo controle en la contratación de los seguros que sean actualizados, también debería exigirse que presente la póliza de responsabilidad civil profesional, porque cuando él falla, nos encontramos que el que paga es el consorcio. Por lo tanto, una póliza de responsabilidad civil profesional le va a dar la cobertura amplia que le permita al administrador hacer frente legalmente a cualquier reclamo del consorcio de sus componentes. Pasamos al próximo slide, por favor. Bueno, para cerrar un poco la charla, recomendaciones finales. Primero, los que sean constructores, los constructores, arquitectos, ingenieros que estén escuchando esta conversación, esta charla, verificar que las coberturas de todo riesgo de construcción, TRC es todo riesgo de construcción, incluyan las coberturas de error de diseño, materiales y mano de obra defectuosa, porque en caso de que no se cubran, los responsables son los profesionales firmantes de este contrato. Amén de que no va a estar cubiertos los siniestros que sean a consecuencia de estas causas. Controlar correctamente los plazos de contratación. Muchas veces uno contrata una póliza por 18 meses, le lleva un cronograma y esa obra no dura 18 meses, dura 24. Y normalmente nadie se dio cuenta, y a veces el productor de seguro no avisa de que está venciendo o le falta poco para vencer y se encuentra que el cronograma informado a la compañía de seguros, que es obligatorio informarlo, no se está cumpliendo y nos encontramos sin cobertura en algún momento. Importante es esto y para eso está la vinculación con el asesor productor de seguros, para llevarle el consejo y llevarle la tranquilidad de una continuidad de la cobertura correcta. Incorporar la cobertura en los edificios entregados o en ocupación plena, incorporar la cobertura adicional de derrumbes, ¿sí? En los integrales de consorcio. Es una cobertura que cuesta nada en la póliza de integral de consorcio, es muy baja la cobertura porque realmente no hay una frecuencia de este siniestro, pero cuando la hay, cuesta muy caro. Por lo tanto, recomendamos expresamente de que se incorpore la cláusula de derrumbe, que normalmente no se incorpora. Control y actualización de las sumas aseguradas. Como venimos repitiendo, la suma asegurada es el cerebro de la póliza. Si no tengo una correcta suma asegurada, voy a encontrarme con una situación de fracaso en el momento de tener un siniestro.
Y controlar fundamentalmente que exista la responsabilidad civil contratada en los casos de obras de construcción, que los profesionales de obra tengan, los directores de obra, los calculistas, los terciarizados en la parte de proyecto y dirección de la obra tengan una cobertura de responsabilidad civil profesional por su error o omisión, o en los edificios terminados que el administrador cuente con una importante cobertura de responsabilidad civil profesional. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, acá damos por terminada la charla. No sé si alguno quiere hacerme pueden hacerme alguna consulta. Acá hay dos consultas, ¿Cómo no? Marcos, mientras pueden surgir otras. Una pregunta el arquitecto Eduardo Dodorico. ¿Qué tipo de seguros cubren estos casos? ¿Son coberturas distintas? ¿Cómo se contratan? Es con referencia a lo que vos explicaste al principio, ¿sí? Sí, a los casos que enumeré. Bueno, Correcto. las coberturas, sí, la cobertura de construcción, en lo que hace las obras en construcción, como el siniestro de Sáenz Peña que cayó, es una póliza que se contrata con la obra cuando se inicia la obra en construcción. Es un seguro que no es caro, para nada caro, que requiere la asistencia de un asesor de seguros para diseñar la póliza tal como se diseña el edificio, diseñar una póliza correctamente, con las cláusulas correctas, verificar de que no haya exclusiones raras, porque los aseguradores normalmente venden algún enlatadito escueto, ¿sí? Limitadito, y limitado casualmente a lo que ellos quieren cubrir y no a la necesidad del cliente. Sobre todo viendo por determinadas zonas. Hay zonas en donde los niveles freáticos los niveles de suelo son complicados, hay zonas en donde hay terremotos, hay zonas donde hay inundaciones, hay zonas donde llueve mucho, y hay que diseñar una póliza cubriendo esas posibilidades climatológicas o tenúricas para que esté correctamente cubierto. También es del asesor de seguros recomendar específicamente las medidas con relación a las sumas aseguradas y tener agendado la actualización, por lo menos consultarle sobre la actualización de las sumas aseguradas para permitir que no tener un disgusto al momento de tener un siniestro. Obviamente el asesor de seguros debe ser la persona representante del asegurado que debe asesorarlo al momento de tener un siniestro y darle una orientación, darle un asesoramiento, porque por el otro lado, por el lado del asegurador, se va a nombrar una persona que se llama un liquidador de parte, que es un tercero profesional, y es mejor encontrarse con un profesional del otro lado que con un neófito. Sí, cada obra, por ejemplo, el siniestro de Nueva York tenía una cobertura, la cual tenía sus problemas, pero tuvo cobertura. El siniestro de Miami no le va a alcanzar la plata para pagar los gastos que tiene, porque no estaba previsto una posibilidad de esta naturaleza, y tengan en cuenta de que ese tipo de edificios había 3 más construidos en la misma época, en la misma zona, y con las mismas características. Y ya había muchos edificios donde la comuna había realizado inspecciones y había solicitado urgentes mejoramientos, ¿sí? Ahora, viendo Miami, no quiero pensar qué le pasará a San Bernardo, San Clemente, Villa Gesell, Pinamar, que se construyeron en las mismas condiciones de arena de playa, de estudios de suelo no muy correctos, donde está pasando el tiempo y yo no sé si los mantienen, los municipios no tienen ninguna función de inspección, así que miro para afuera pero veo para adentro, ¿no? Es decir, me preocupa mucho la calidad de los edificios de nuestra costa bonaerense fundamentalmente, de la costa del litoral costero, Argentina. Sí, no sé si contesté la pregunta. Sí, correctamente. Gracias. Por favor, estoy a sus órdenes. Alicia, ¿alguna otra pregunta más había?
Perdón, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ahora sí. Ana María dice, ¿la ley 14.701 aplica también en la ciudad de Buenos Aires o es solo para provincia de Buenos Aires? Y Bueno, si esa no ley, aplica, ¿cuál es la ley que exige el seguro contra incendio en la ciudad autónoma de Buenos Aires? mira, no recuerdo exactamente, yo tomé como referencia porque son hermanas las dos leyes de la administración. Yo anoté la de la provincia de Buenos Aires, pero si esta señora me gusta llamarme o mandarme un correo, cuya dirección la tienen en el slide que están viendo, con todo gusto le busco la legislación que corresponde a ella. En la provincia de Buenos Aires, la 14.701, en la ciudad de Buenos Aires no recuerdo en este momento, no fijé el número de la ley, pero son hermanas. Que sí, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, hay una ley que se llama ley de fachadas, en donde en la provincia de Buenos Aires no la hay, en donde la ciudad exige un mantenimiento de las fachadas, balcones y molduras incluso ha exigido demoliciones de las mismas. Así que la ley de fachadas se llama así, ley de fachadas, no tiene un número obviamente, pero pueden buscarla, googlearla por ese lado. Tienen la normativa para el mantenimiento de fachadas. Sí, vamos a dar un curso justamente ahora en agosto referente a este tema. Ah, qué Sí, interesante. muchas gracias. Yo me refería básicamente a la informalidad de algunos lugares donde no hay administrador, donde manejan los PH un vecino o nadie, y como siempre me consultan, poner bien la normativa que exige especialmente los seguros contra incendio y también esto de las edificaciones en contravención, que sé que los administradores de Buenos Aires están exigidos a denunciar. Así que, licenciado, lo voy a contactar para aclarar básicamente el punto de incendio. El de fachadas lo tenemos claro, pero ese era el que quería señalar cuando hay estas informalidades que, bueno, tienen un montón de riesgos Y en los bueno, estas PH. informalidades, normalmente la ley obliga a algo. Cuando no se cumple la ley, el que está obligado es el consorcio en general. O sea, como pasó en Estados Unidos, normalmente había administradores profesionales, pero el consorcio decidió hacer una asociación pública para ahorrarse los honorarios de un administrador. Bueno, ahora es el consorcio con su presidente, como todas las asociaciones civiles, en donde cuando se forma una asociación civil con algún reglamento, un reglamento de copropiedad, etcétera, etcétera, es el responsable, el que figura como presidente o el que firma en la comisión directiva, los que son primeros responsables, pero luego son responsables todos finalmente. Está bien, la idea es socializar este incumplimiento, todo lo que acarrea al no tener este tipo de seguros. Esa era mi pregunta. Absolutamente, absolutamente, porque por otro lado no es un costo altísimo. No. El seguro de incendio de consorcio no es un costo altísimo y tenerlo bien asegurado se amortiza con el primer disgusto. Muchísimas gracias, la voy a contactar. ¿Cómo no? Tenemos otra pregunta de Alejandro. Para un seguro de responsabilidad civil profesional de un representante técnico de una empresa constructora, ¿cuál debería ser la suma a asegurar? ¿Debería ser un porcentaje del costo de obra? Gracias. Mire, el seguro de responsabilidad civil profesional para los profesionales de la construcción se evalúa de la siguiente forma. Se solicita un detalle de todas las obras que dirige, que administra, que está dirigiendo o que actúa como profesional. Es un detalle, una información de las obras que tiene. La póliza de responsabilidad civil profesional en general no cubre actividades como construcción de estadios o pistas de esquí o aeropuertos, eso el cual se pueden asegurar específicamente. Pero las sumas aseguradas la fija el propio profesional. Nosotros le recomendamos que contacte a un asesor de seguros para
nosotros tenemos, como asesores de seguros, tenemos un target de sumas aseguradas, o digamos lo que está saliendo en sentencias por daños materiales, por vidas, por lesiones, etcétera, etcétera. Tenemos una orientación, depende de la zona, la región o la actividad que se desarrolla. Podemos dar alguna orientación para que juntos fijemos una suma asegurada correcta. Pero el costo está a función de la facturación que suma todas esas obras que he declarado. De acuerdo a la facturación se fija el costo. No sé si quedó algo pendiente de la pregunta. No sé, Alejandro, si estás Si no, con todo gusto me consulta por privado y con todo encantado de poderle orientar. Perfecto. Bueno, vamos a la de Vicente. A ver, estimo que para cubrir el costo de este tipo de siniestro para una aseguradora argentina, considerando el valor hoy día del metro cuadrado de un edificio de, por ejemplo, de 10 pisos y de 8 departamentos por piso, va a significar un gasto realmente imposible de cubrir, llevándola a la quiebra. Por esto consulto si una aseguradora argentina se reasegura en el extranjero. Sí, por supuesto. Por supuesto. La técnica de seguros es una técnica combinada. El seguro es una herramienta económica financiera y tanto para el asegurado tenerla como herramienta de respaldo de su patrimonio, pero para el asegurador, cada seguro que tiene, para darles un ejemplo cortito, ellos se toman un riesgo propio ínfimo como riesgo propio. Normalmente por 1000 se calcula, 3, 4 por 1000, 5 por 1000, 1% en algún caso en donde tienen una buena capacidad económica financiera. Pero los aseguradores son absolutamente conservadores en el riesgo que toman. Todo lo que le excede ese riesgo, todo lo que le excede ese 99, 98, 97% que le excede de su cálculo actuarial de protección patrimonial propia, son mandados al sistema de reaseguro o al de coaseguro. El coaseguro es una división del riesgo entre distintos aseguradores, o sea, se participan a distintos aseguradores locales. Pero en eso tiene que estar de acuerdo el asegurado. Pero si no, el asegurador es el responsable contractual ante el asegurado, pero él a su vez está reasegurado en el mundo, porque él lo va a hacer a través de un broker de reaseguro internacional que puede estar en Alemania, que puede estar en Londres, que normalmente están en Londres o en Nueva York o en Chicago, y que a su vez atomiza ese riesgo en otros tantos cientos de miles de reaseguradores, Por lo tanto, cuando un gran siniestro se produce, el asegurador se va a hacer cargo y se hace cargo legalmente y tiene capacidad económica financiera, si elige un buen asegurador, por supuesto, ¿sí? Con solvencia. Hay que saberlo elegir y en ese caso también vuelvo a repetir la necesidad de tener un asesor de seguros que sea confiable para elegir un asesor y que maneje una cierta target de aseguradores. Pero luego esa compañía de seguro va a recibir la indemnización de los otros reaseguradores en un lapso razonable. Pero el mecanismo, el engranaje de articulación económica financiera del sistema de seguro es sólido y han soportado siniestros como el de las Torres Gemelas de Nueva York, que los 3.500 millones de dólares en cuanto estuvo la sentencia fueron pagados inmediatamente. Es decir, y hay siniestros de aeronáutica, y hay siniestros de barcos hundidos, y hay siniestros multimillonarios todos los días y son pagados por el mercado absolutamente. Bueno, acá hay una última pregunta de Alberto Durán. ¿El adicional de derrumbe se aconseja para la RC Linderos o para la RC comprensiva con adicional de incendio? El adicional de derrumbe es un adicional de la póliza de incendio que va a cubrir, si cubre la responsabilidad civil, una póliza una integral de consorcio tiene
es una póliza enlatada que tiene la cobertura de incendio, la cobertura de daño por agua, la cobertura de cristal, existen distintos tipos de coberturas. Incorporándole la cobertura de diseño, le estamos adicionando una nueva cobertura complementaria de la de incendio, dentro de la misma suma asegurada. Cubriendo eso, también va a cubrir automáticamente, dispara automáticamente la cobertura de responsabilidad civil, ¿sí? O sea, si a mí se me cae un balcón, para dar un ejemplo práctico, si a mí se me cae un balcón, yo tengo la cobertura de responsabilidad civil, me va a cubrir, me va a amparar al consorcio por la póliza de responsabilidad civil los daños a terceros que pueda producir. Bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. Desde ya, muchísimas gracias, Marcos, por esta charla. Te comprometemos para otras tantas, que siempre hay temas para abordar. Y bueno, a quienes han participado de este encuentro les agradecemos y los invitamos además para la próxima charla, que va a ser el miércoles 28, de la empresa Parex-SICA, que es la presentación del sistema de aislación Parex EIF, cuyo disertante va a ser Fernando Requejo, maestro mayor de obra del departamento técnico de la empresa. Así que nos volvemos a encontrar el miércoles 28 de julio a las 5 de la tarde nuevamente. Gracias, Marcos. Nos Gracias vemos. a ustedes por la atención, y cualquier duda que tengan, ustedes habrán tomado nota de mi teléfono y mi dirección de correo. Quedo a disposición para cualquier consulta que tengan. Gracias por la atención. Gracias, Alicia, muy Gracias amable. a todos por estar en la charla. Nos vemos en la próxima. Gracias.